Hace un tiempo ya aquí en el canal os hablaba de una cámara de acción, concretamente la Brave 7, una cámara de acción de la marca Akaso, marca que no era muy conocida, pero que sí me dejó muy satisfecho con el resultado. Pues bien, en este nuevo vídeo vengo a hablaros del nuevo modelo que acaban de lanzar al mercado y que sustituye al Brave 7. ¿Qué modelo es? Este que tenéis aquí, la Akaso Brave 8. Una cámara de acción tipo GoPro y una cámara de acción muy interesante por el precio que tiene. Así que nada, si queréis saber todas las características y cómo se comporta esta cámara de acción, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que hemos visto la gran cantidad de cosas que nos encontramos en el paquete de la Akaso Brave 8, como siempre voy a comentar las principales especificaciones técnicas, funcionalidades, así en plan sencillito para que veáis hasta dónde podemos llegar con esta cámara de acción. La cámara Akaso Brave 8 es una cámara muy parecida a una GoPro. Como podéis observar, viene muy bien protegida con un protector de la lente que se puede girar y extraer de forma muy cómoda. Y además viene con una carcasa que, aunque no es para proteger del agua, sí que nos va a permitir colocarla en un soporte, en un trípode, palo de selfie, etc. La carcasa se retira de forma muy fácil quitando una pestaña que viene incluida y nos deja al descubierto lo que es el cuerpo de la cámara. Una cosita que no me ha gustado de esta cámara respecto a la Brave 7, es decir, el modelo anterior, es que en la parte inferior tenía una rosca para trípode que esta Brave 8 no trae. Con lo cual hemos de utilizarla siempre con la carcasa puesta si queremos fijarla, como digo, a algún tipo de soporte. Es una cámara que está bien construida, una cámara que se ve bastante robusta. En la parte frontal tenemos lo que es la lente de la cámara y una pequeña pantalla para cuando la ponemos en modo selfie podernos ver a nosotros mismos. Luego lo que es la parte trasera es prácticamente todo una pantalla táctil. En uno de los laterales tenemos una tapita que nos va a dar acceso al puerto USB tipo C para carga y a la ranura para insertar una tarjeta micro SD que puede ser de hasta un máximo de 512 GB de capacidad. En la parte de arriba tenemos el botón de encendido y apagado y luego también tenemos otro botón en la parte derecha para iniciar, detener la grabación, realizar una foto, etc. Y en el costado tenemos un botón M que nos permite cambiar entre la pantalla trasera y la pantalla delantera. Lo que es el borde está construido de una especie de gomita que la hace muy adherente, eso sí. Luego ya en la parte inferior tenemos el compartimento para la batería que se quita con una pestaña de forma muy cómoda. Una batería de 1550 mAh de la cual trae 2 unidades junto con una base de carga dual que nos va a permitir disfrutar más horas de esta cámara. Que venga con la base de carga dual está muy bien, ya que nos permite cargar la batería de forma simultánea con un único cargador. En el kit tenemos el cable USB tipo C a USB A que nos permite la carga, pero eso sí, hemos de utilizar algún adaptador de corriente que tengamos por casa porque no viene incluido en el paquete. Nada más encender la cámara se va a iniciar el proceso de configuración inicial en el cual nos pide el idioma y he de deciros que vienen un montón de idiomas entre los que se encuentra el español. Después establecemos lo que es la fecha del dispositivo, establecemos la hora y nos mostrará un pequeño tutorial e información adicional de la cámara. Como os comentaba, la pantalla es totalmente táctil y nos va a permitir acceder a todas las funciones de la cámara, establecer el modo de grabación hasta 4K 60 frames por segundo, que es el máximo que puede grabar esta cámara, y todo de forma muy fácil, es decir, deslizando de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si deslizamos de arriba hacia abajo, obtenemos lo que son las preferencias de la cámara, que como podéis ver son súper completas, es decir, no tenemos que conectarla a la aplicación del teléfono móvil si no queremos. Además, la pantalla funciona bastante bien, el táctil va bien, no he notado tirones y va muy fluido. Si por el contrario hacemos un deslizamiento de abajo hacia arriba, tenemos lo que es la configuración del vídeo, que nos permite ajustar la exposición, establecer si queremos audio en estéreo, calidad de imagen, etc. Todo dividido por secciones y de forma muy sencilla. Luego de izquierda a derecha nos va a permitir elegir el modo
en el que queremos capturar con esta cámara, es decir, si queremos grabar vídeo, hacer fotos, hacer un time-lapse, cámara lenta, etc. Y por último, de derecha a izquierda accedemos a lo que son las grabaciones y fotos que hemos realizado con la cámara. Podemos ver una preview de un vídeo simplemente haciendo tap sobre el play que aparece en el centro de la pantalla. Cosas chulas, también permite zoom digital, aunque es algo que a mí no me gusta demasiado porque la imagen no se va a ver todo lo nítida que debiera. En definitiva, una cámara que sobre el papel a priori pinta muy bien y que ahora veremos cómo se comporta grabando vídeo en distintas situaciones. Fantásticas vistas las que nos encontramos aquí en el Parque de la Glorieta en Siles, Jaén. Y además hace vientecito, con lo cual vamos a poder probar la cancelación del micrófono que lleva integrado esta cámara Brave 8 de Acaso. Seguramente estaréis escuchando el ruido del aire y así os hacéis una idea de cómo es la cancelación de ruido de la cámara. Justo este plano lo estoy haciendo usando la pantalla frontal de la cámara Acaso Brave 8 para que veáis la versatilidad que tiene, ya que nos permite en todo momento estar viéndonos a nosotros mismos y podemos hacer un vídeo selfie, un vídeo blog de forma muy fácil y muy rápida. A mí particularmente me gusta mucho este tipo de cámaras con pantalla porque antiguamente las cámaras de acción que no tenían pantalla, luego cuando digamos sacábamos el vídeo de la cámara nos dábamos cuenta que el encuadre no era correcto, la imagen no era buena, la luminosidad, etcétera. Entonces esto es una de las cosas que me está gustando mucho de esta cámara. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse que hay justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con la cámara. También voy a probar algo muy novedoso que he recibido concretamente de la marca Smart Hero, un casco inteligente, un casco que permite unas funcionalidades que hasta ahora no había visto y un casco que me va a acompañar próximamente en review de nuevos patinetes, bicicletas, etcétera, aquí en el canal. Un casco que tiene una calidad muy buena y eso se nota nada más sacarlo de la caja, y como digo, es un casco inteligente por funciones como por ejemplo intermitentes, luces delanteras y lo más novedoso, altavoces incorporados para escuchar tu música favorita desde el teléfono móvil. Tiene un mando a distancia que podemos incorporar en el manillar de la bici con 3 flechitas que nos permiten activar intermitente de izquierdo, intermitente derecho y destello frontal de las luces que lleva en la parte delantera. El casco lleva una batería interna que se carga a través de un puerto USB situado en la parte interior del mismo, y luego, como os comentaba, en la parte trasera tenemos lo que son los intermitentes que podríamos dejar fijos parpadeantes todo el rato, y en la parte delantera lo mismo, tenemos unos LED que podemos dejar fijos o bien también van a ser intermitentes accionados desde el mando. Y luego en el conector que nos permite fijar el casco a nuestra cabeza tenemos 3 botones que nos permiten conectar por Bluetooth a nuestro teléfono móvil. Una vez que hemos emparejado el casco con el teléfono móvil sin necesidad de ninguna aplicación, es decir, directamente al Bluetooth, tenemos un botón más que nos permite avanzar a la siguiente canción y un botón menos que nos permite retroceder a la canción anterior, y además si dejamos pulsar el botón más o el botón menos podemos subir o bajar el volumen de los altavoces que están situados en el interior del casco. Así, sin necesidad de auriculares que están prohibidos, podemos ir escuchando nuestra música favorita mientras vamos montados en el patinete. Fijaos qué bien queda situado lo que es el mando en el patinete, se sujeta con 2 bridas y queda muy accesible, es decir, es muy fácil de utilizar. Y aquí podéis ver cómo queda el casco colocado en mi cabeza y cómo funciona el intermitente pulsando el botón del mando a distancia, que como habéis visto está situado justo en el manillar del patinete. Esta es la vista que obtenemos grabada desde el casco, y ya os adelanto que una de las cosas que no me gustan de esta cámara es la falta de estabilidad que tiene. Obviamente es una cámara de acción
digamos, de las económicas, que comparada por ejemplo con una Insta360 se nota mucho en lo que es el viñeteo y la estabilización de la misma. Posiblemente sea uno de los talones de Aquiles más relevantes, aún así la calidad de la imagen es bastante buena comparada con otras cámaras más económicas que probé hace ya tiempo aquí en el canal. Voy a realizar ahora unas pruebas de grabación desde mi patinete Navi N65, del cual también tenéis review en el canal, os lo voy a dejar por aquí arriba en este vídeo. Y como podéis ver, he utilizado el soporte de Insta360 que permite fijar la cámara al manillar. Queda súper bien y además me va a permitir comprobar la estabilidad de la cámara grabando desde dicho patinete. Esta es la imagen que obtenemos grabando desde el manillar del patinete, que es nítida pero con una estabilización muy regulera. Otra de las cosas que no me ha gustado y que me di cuenta es que era una mañana fría y fijaos, el vapor se acumula en lo que es la pantalla, también en la lente por dentro, y aunque es vapor de agua que como podéis ver va desapareciendo con el tiempo, si grabamos en mañanas frías puede ser que obtengamos una imagen con niebla. Y esto no sé si es de esta unidad en concreto o es un fallo generalizado de la Acaso Brave 8. Fijaos en este caso la imagen cómo se ve empañada, y esto es una de las cosas que no me ha gustado de esta cámara. Tal vez debería haber mejorado lo que es el sellado con gomas en las pantallas y en la lente para que esto no ocurra. Bueno, ¿qué os ha parecido esta nueva Brave 8? Una cámara de acción muy económica comparada por ejemplo con otras tipo GoPro o incluso de Insta360. Bien es verdad que es una cámara de acción que no llega a las calidades de las que os acabo de mencionar, pero sí que es una cámara de acción para aquellos que no necesitamos mucho y que no pedimos demasiadas especificaciones técnicas a un dispositivo de este tipo, y tal vez sea una opción muy interesante si practicamos por ejemplo deportes de aventura o simplemente queremos tener una cámara de acción o una cámara que graba bien y que graba buenos vídeos en nuestros momentos de piscina, playa, etcétera. Dale un ojito porque es muy interesante cara al verano, y por supuesto os voy a dejar en las notas del vídeo más enlaces y más información sobre este dispositivo y, como no, enlaces de compra y algún cupón de descuento para que os salga más barata en caso de que queráis haceros de una. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.